planta laja, duró 2 meses, gran experiencia, considerada gente entretenida, buena, simpática. ¿Qué les puedo decir? A ver, ya trabajan con un sistema que se llama PI, que la idea es obtener la información de los equipos que están en planta, por ejemplo, medición de temperatura, presión, y obtenerlo automáticamente desde cualquier parte de la planta. Entonces, cosa que de repente si un valor se escapa de la norma, automáticamente saben que esto está mal, ¿cachai? Y pueden actuar. Eso es lo que hace como de ISO. Lo que hice yo específicamente, se trabajó con un sistema basado en SharePoint, que la idea era que toda la información, todos los informes que se manejan en planta, o sea, ellos tienen informes para todo, todo Laja, que es una planta súper vieja, entonces está acostumbrada al papel, ¿cachai? No estaba todo autorizado. Entonces la idea era crear una plataforma SharePoint en la cual toda la gente pudiese acceder desde su teléfono celular a la información correspondiente. Obviamente esto con privilegio de usuario, cada uno siempre puede acceder a ciertas cosas, no toda la información. Y claro, trabajo con SharePoint, tuvimos problemas así porque la idea es que la gente puede acceder al teléfono, pero por medida de seguridad se optó porque la forma de acceder a la red puede ser a través de VPN. Obviamente esta información no puede estar en internet divulgada de cualquier forma, entonces había que acceder mediante VPN, y el problema hubo que claro, la conexión VPN es una cosa que está súper... ¿cómo se llama el VPN? ¿No? Bueno, VPN es acceder a una red local a través de una red externa. ¿Ya? O sea, por ejemplo, o sea, acá en la U hay una red local, ¿cierto? Donde tú puedes acceder a la ¿qué es lo que puedes hacer? El instrumentista de cuántas fuera. No, pero en los sistemas corporativos de financiero. Ya, por ejemplo, los financieros de la U no se pueden acceder directamente a internet. Lo que hay que hacer es hacer un nexo, un link, haciendo que comunicarte, haciendo de pasar, porque tú como si estuvieras dentro de la red. Entonces, para eso se utilizan protocolos de seguridad, firewall, un montón de cosas. Entonces, asimismo, los tipos que quieren acceder a la red interna desde su teléfono móvil no pueden hacerlo porque tienen con internet. Entonces, ¿cuál es la solución? Utilizar VPN. El problema es que el VPN es una tecnología que está bien desarrollada en cuanto a computadores, laptops, escritorios, pero no así el teléfono celular. O sea, eso está en pañales. O sea, se usa, pero no está bien experimentado. Entonces, hay un problema con la gente de la empresa que provee VPN para CBC, porque es un servicio aparte y como no está bien desarrollado, entonces hay un problema y con una empresa grande no llegar y meterse a probar cosas, porque está hablando de información sensible. Entonces hay todo un procedimiento de seguridad que fue súper latoso porque hay que comunicarse con los jefes y bueno, eso es. Entonces esa es la idea, eso se está trabajando, tener la información toda disponible en el teléfono, eso es súper importante. Yo creo que todo lo que hemos conversado, o sea, con lo que yo he conversado por lo menos, que han hecho práctica, todos están por un lado, todos para allá, o sea, toda la gente quiere tener la información ahora ya en el teléfono al instante. Tú, por ejemplo, ¿qué ramos de los que hay hecho en la malla nueva sentís que te sirvieron para hacer la práctica que tú hiciste? Por ejemplo, redes, ya que estás hablando de VPN y todo eso, tal vez... Creo que en redes se menciona algo VPN, pero así como bien encima. Más eso fue más que nada llegar a meterse nomás, buscar información, internet, o sea, aquí no entrenan harto para saber buscar cosas, pero estamos todos claros, ¿no? Entonces, eso me sirvió harto, me entrenaba para buscar rápido, entonces buscar internet, y ahí aprendiendo, porque más encima de esta planta, en Laja, no tienen unidad informática propia, ellos dependen de Santa Fe, y Santa Fe depende de Santiago. Entonces, yo era el único informático que estaba ahí. Y ya todo iban a preguntarte, como que tú justamente tenías que echar todo, cosa que no era así.
Entonces ahí uno de repente dice que mira, deja averiguar un segundo, no sé, ponte de mañana, así que ya pues, voy a buscar, qué sé yo. Averiguar bien la cosa porque no voy a mandar con Condoro, porque si con Condoro que las cosas. Sobre todo en el área que está trabajando yo, que es el área de producción, donde tiene que ver con gestión y con Lucas. Entonces, tengo en Condoro y que las cosas. ¿Qué más? Otra cosa. Después de la plataforma SharePoint, se trabajó en otro proyecto que tiene que ver con el PI que les mencionaba antes. ¿Qué pasa? Que la información, cuando un valor se escapaba de la norma, la gente, para saber que eso realmente había ocurrido, tenía que estar mirando la pantalla. Uno tenía toda la planta, dibujar la pantalla en PI, y podía ver los valores de cada uno de las cosas, como temperatura, presión, un montón de cuestiones más. Pero si es que no estás viendo la pantalla, no tenéis cómo saber que había quedado las cosas. Entonces faltaba un módulo al sistema PI que pudiese, una vez que el operador sabe la norma, enviarle un mensaje de texto o un correo a la gente correspondiente. Por ejemplo, no sé, pues la caldera fluctúa entre 80 y 100 grados Celsius, por ejemplo, de repente se escapa a 120, le mando un mensaje de texto al jefe de operaciones de la caldera para que pueda acudir y solucionar el problema. Entonces, ¿cómo se trabajó eso? PI tenía la posibilidad de trabajar con complementos de Excel, o sea, con Visual Basic, y se programé un módulo en el cual, claro, cuando pasaba algo, se enviaba un correo electrónico a la gente correspondiente. ¿Habéis programado antes en Visual Basic? No. O sea, No, nada. ¿pero y cómo te costó aprender? No, nada de lo profundo, O sea, por ejemplo, a lo que voy es que el hecho de que te hagan programar igual harto, por ejemplo, en estructura de datos, en lenguaje de programación, como que la idea es que no tengan miedo, o sea, puta, no sé PHP y tengo que hacer una página web, como que... Siempre me han preguntado, varias veces me han preguntado, oye, ¿cuál es su lenguaje, cuál que más usan? Y yo les digo, mira, la verdad es que nosotros, como dicen, ¿conoces tal lenguaje? ¿Eres experto en tal lenguaje? Yo les digo, no, la verdad es que nosotros, también nosotros nos entrenan no para saber un lenguaje en particular, sino que nos entrenan para aprender cualquier lenguaje rápidamente. Por eso mismo tenemos ramos, no sé, donde nos enseñan C, otro donde nos exigen Java, otro Python. Entonces, porque estas cosas van cambiando súper rápido, pero entonces se van actualizando y van pasando de moda. Entonces, el día de mañana, uno puede llegar a la empresa, súper especializado, por ejemplo, en Java, y resulta que la empresa usa Python. Y lo tuyo es Java y está especializado en Java. Entonces, yo creo que a nosotros nos entrenan para poder aprender rápidamente cualquier lenguaje, el que sea, en la empresa. O sea, son todos más o menos genéricos, o sea, hay cosas que son bien específicas, cada lenguaje tiene más potentes ciertas cosas, pero la base, como la mente del programador, digo yo, es como más o menos la misma. Con respecto a la parte más humana, puedo decir que todavía a los informáticos se nos considera como geek dentro de todas las la máquina, el computador nomás y que hacían eso. Pero nosotros todos sabemos que somos mucho más que eso, tenemos capacidad de gestión, tenemos capacidad de realizar cosas, de hacer cosas entretenidas. Y puedo decir que una cosa que sí me costó harto dentro de la empresa es que como era el único informático, uno tiende a hablar de una base. Uno siempre asume ciertas cosas que se saben, pero no es tan así, alguien que no tiene idea de cómo funciona el computador y no tiene por qué saberlo tampoco. Entonces uno tiende, cuando le piden cosas, y uno empieza a explicar, ya, si es que esto pasa por esto, otro, pero el tipo le queda mirando así como chino, porque uno asume cosas que en realidad no son. Eso fue lo más complicado, hablar con gente de otras áreas de ingeniería, en este caso, pero tenéis que explicar todo desde la base, porque nada se asume, y no tiene por qué saber ciertas cosas. Respecto a habilidades, por ejemplo, interpersonales, cómo tú tratabas a las otras personas, ¿con qué tipo de gente, por ejemplo, tú tuviste que trabajar? En el sentido, o no tipo de gente, suena medio feo, pero a ver, a lo que voy es que no todos, claro, como decís tú, son ingenieros informáticos y de repente no entienden lo que tú querías explicar, pues. Y lamentablemente tenés que hacer que entiendan. Sí. Entonces,
A mí me pasó eso, porque igual hice práctica en Codelco y para hacer lo que yo tenía que hacer, tenía que hablar puta, desde los gerentes hasta, no sé, el operador de una maquinaria que no cacha una. Entonces como que uno igual tiene que darse a entender y eso lamentablemente no te enseñan en la universidad, oye, cómo tenés que tratar a la otra persona. Y no porque yo soy ingeniero voy a hablar mal con otra persona o tratarlo mal, no. O sea, como que en ese sentido igual uno tiene que adquirir conocimientos técnicos, que eso sí te lo entrega la universidad, pero también otro tipo de conocimiento que es, por ejemplo, cómo tratar a la persona que está al lado tuyo o con la persona que tienes que trabajar. Bueno, la universidad tiene un curso que se dedica exclusivamente a eso, ¿no? ¿Tú lo tomaste? Ah, ¿en la actitud emprendedora o cuál? Eso te enseñan a hacer el currículum. Ah, no, sí, era actitud emprendedora, en Emprendo. Claro. Pero sí, pero no es tanto por eso, va más como más tirado para el emprendimiento, como a cambiar la actitud de... Bueno, no sé si alguien más ha hecho ese curso, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sí, efectivamente uno trata con todo tipo de personas. En mi caso tenía que tratar con el gerente de producción, hasta los operadores, los viejitos que está ahí escribiendo, un montón de cosas. Secretarios, qué sé yo. Entonces, mi impresión personal para tratar a las personas, esto es mío, no está validado por nadie. Creo que, por ejemplo, la gente más adulta, yo lo trato de usted, que no tiene nada que ver con el cargo. Por ejemplo, mi jefe tenía 28, 27, era químico, me salió un par de años atrás. Y, claro, al principio por correo electrónico, don Álvaro le decía, o usted, qué sé yo, pero después cuando lo vi, ya, Álvaro no. Y la verdad es que me ha dado súper buenos resultados, nunca he tenido problemas. Y de repente, algunos viejitos que son como más costumbristas, se podría decir, te quedan mirando raro al principio, pero después como que dices, no, este cabrón, como que tiene personalidad. Y eso me ha servido bien, no he tenido nunca problemas. Que el usted es como, o el don es como de campo, porque, eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Habla sobre cómo te conseguiste la práctica. O sea, yo creo que eso es muy importante porque es como el primer paso que tenemos que dar. Sí, a ver, hay un foro que tiene la carrera donde la gente puede ir a publicar sus ofertas laborales y la Carolina se encarga de editarlo. Y claro, yo cuando vi que se acercaba la fecha de término del semestre, ya estaba medio urgido ya porque era corto el espacio. Entonces metí al foro y había un aviso pidiendo un ingreso informático para ir a trabajar a CNBC. Y llamé, mandé un correo, el tipo me respondió y me dijo, dice que hagamos una reunión para ver cómo andamos. Y en realidad todos piden una primera instancia, un correo electrónico o algo súper formal y después necesariamente tienes que ir allá a la empresa y para que te vean. O sea, el face to face eso es impagable, nunca se va a poder reemplazar. Hay algunos que te ofrecen entrevistas por Skype, pero yo creo que no es lo mejor porque de repente hay habilidades que tú puedes resaltar en persona que en Skype no lo podéis darla a entender. Entonces fue la empresa, entrevistó a la persona, todo fue buena onda y me dijeron, ya, empezamos esta fecha. Oye, ¿a la reunión fuiste formal? Sí. Cuando llegué, yo no sabía que iba a hacer la planta. ¿Sabes? Yo pensé que iba a hacer como la planta misma. Yo pensé que iba a hacer una oficina afuera. Entonces, claro, fui eterno. Pero llegué y era el único interno. Pero no había más entrevistados, sí. O sea, otros días había ido otra gente de acá mismo, de hecho, y no le gustó lo que sí. ¿Acá? Y claro, fue interno, pero era el único interno, pero en realidad da lo mismo. Uno quiere mostrar que una persona que puede ser una persona seria. Esa es la idea. No anda toda chicota. Esa es la idea. No, se me puede ir a la chicota, pero de hecho, trabajando, claro, se tira harto la talla, uno crece harto, pero cuando hay que trabajar porque hay que mostrar resultados.
Pero no tiene por qué ser todo así cuadrado, que está ahí todo el día ahí. No, así puede estar conversando con la gente, echando la talla. Así que, de hecho, nosotros teníamos todos los martes en la mañana un desayuno con el piso entero. Así que ahí, con ahí, bastante cosita rica. Tú dices que en la empresa era el único informático. Eso cuando entendí mal en tu área, como en el área específica. En Sí, la el empresa, único informático. o sea, En la por lo menos. o sea, que acá no quién está uno que no es informático. A cargo mío, no tenía nadie a cargo. O sea, que te dieron una pega y tenías que arreglarte la Lo que pasa es que, a ver, yo fui por los proyectos que te conté delante, específicamente. ¿Sí? Entonces, el AJA no trabaja con el informático porque ellos dependen de lo que hace Santa Fe, y Santa Fe es lo que hace Santiago. ¿Sí? Entonces, si no hubiese estado esos proyectos, no tiene razón de ser tener un informático allá. O sea, después se dieron cuenta porque, claro, hacían estas cosas, entonces se dieron cuenta que en realidad sí era necesario porque depender de lo que hacía Santa Fe, la comunicación no era tan expedita. Entonces se pasaba mucho tiempo en espera. Yo recuerdo haber pasado una semana fácil esperando que me dieran los permisos para poder acceder a ciertas cosas. Y todo porque Santiago, o sea, llamaba a Santa Fe y ellos me decían, ya, ¿qué iré a hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y un montón de trabajo para poder realizar las cosas. Y ahora las cuestiones chicas, súper simples, pero son los procedimientos de la empresa y uno tiene que seguirlos. No andan lote. Ersundi, ¿te gustaría contar tu experiencia? Bueno, Porfa. Sí, no, la idea. bueno. Empiezo a contar primero dónde tuve que ir a hacer la práctica. Me quito la mitad del tiempo. La práctica yo la hice en Banco Estado, en la Subgerencia Metropolitana Sur, en San Miguel. Ahora, mi compañero Choco dijo que él vio por los avisos que ponían acá en la de la Secretaría, ponían unos avisos de práctica. En el caso mío no se dio así, en el caso mío se dio por un instituto. Tienen que saberlo de que muchos institutos sirven. Yo primero habíamos tenido la posibilidad con un par de compañeros de ver una práctica en LAN. Que al final, teníamos que ir un día lunes y el día sábado nos dicen, no sé, que se echó para atrás la entrevista. Al final a mí me sirvió eso porque justo hablé con la persona de allá de Santiago que tenía conocido y que tenía movidas para entrar al Banco Estado. Así que tengan en cuenta que los institutos van a servir, sobre todo para ese momento de práctica. También, como decía tú, uno no siempre trabaja con gente del área. Yo no trabajé con nadie del área, absolutamente con nadie, porque la Subgerencia Metropolitana Sur de Banco Estado tan solo se preocupa de gestionar cantidad de personal en cada sucursal que estén a su cargo y no sé, ver los avisos de bomba que le llegan por cada una, salir corriendo a buscar a alguien sin número de problema. Nos falta un cajero, mover un cajero para otra sucursal. Pero lo que ellos querían que yo hiciera si era delante de informático. Ellos querían que yo hiciera un software que tuviera la información de todos los que estaban a cargo de su subgerencia. O sea, la información de todos los trabajadores que estaban dependientes de las sucursales que ellos manejaban. Y la otra complicación es que el software tenía que ser manejado en pendrive. No podía estar nada web porque hay información de trabajadores del banco y información que no se puede soltar fácilmente. Porque si estaba en pendrive, fácilmente puedo meter otro pendrive y copiarlo. Es que, claro, pero a lo que lo querían manejar ellos era que el pendrive, por ejemplo, iba a estar en 3 pendrives, los pendrives de 3 trabajadores que estaban ahí en la subgerencia. En la subgerencia ahí trabajaban 6 personas.
y eran 3 los que iban a manejar el software. Uno de esos 3 se iba a preocupar de irlo actualizando. Por el hecho que estaba en pendrive, no podía actualizarse en todos los pendrive a la vez. Uno lo iba a ir actualizando y iba a repartir la actualización a cada uno de los otros 3. Sí, tiene sus problemas porque obviamente es copiable para cualquier lado. Pero ya ahí era problema de ellos de cómo manejaran el uso de los pendrive. ¿Ya? ¿Por qué menciono esto de que tenía que ser el pendrive? Porque la mayoría de las personas cuando a mí me pasó, yo estaba acostumbrado a trabajar con un motor de base de datos, trabajar todas las cosas como al ambiente web y crear una cuestión más fácil web para trabajar con información de base de datos. Y tuve que conocer un querido amigo que se llamaba SQLite. No sé si alguno lo conoce. Pero le sirve para crear bases de datos en archivos. Para crear con lenguaje SQL lo mismo que hacen en un motor normal de base de datos, pero lo pueden dejar en un archivo que lo pueden transportar a cualquier lado. Yo con eso tuve que trabajar y lo otro que ocupé fue Java. Más que nada porque justo venía de un ramo que estábamos viendo Java y andaba un poquito inspirado en Java. ¿Qué más les puedo contar? Dentro de los problemas que van a tener cualquier empresa, problemas de información. Problemas que de repente, para poder seguir avanzando, se van a quedar pegados porque no les mandan la información. Yo el software lo podía haber hecho en 2 semanas, en tenerlo listo y completo, pero a mí no me mandaron la información durante 2 a 3 semanas de todas las personas que deberían haber estado o sea, de todas las personas que trabajaban en la sucursal. Por ende, el gran problema que van a tener es, primero, que les entreguen la información, segundo, de comunicación con las personas que ustedes están trabajando, porque como decía Eduardo, no todos son informáticos y no todos conocen el lenguaje de uno. Debe ser que eso de pedir la información es súper importante porque uno les quita tiempo a las personas pidiéndole información, datos, y ellos no siempre están dispuestos a dártelo. Y creo que es súper importante que uno le dice el carete porque está dejando pega de lado por hacer, o sea, está esperando a poder realizar su pega en pos de que el otro tenga tiempo. Entonces, y la gente tiene que hacerse el tiempo porque tú estás pagando y estás quedando atrás. Entonces, tienes que hacer carete y pedir la información porque si no, no me voy a avanzar. En el fondo, de la manera que yo lo veo, es tan simple como que ustedes, si van a hacer una práctica, ya, si bien ellos le están haciendo un semi-favor con darles una práctica que ustedes vayan para que cumplan con el requisito de la carrera, ustedes también están haciendo pega para ellos. Y es pega que sí o sí lo van a tener que hacer. Entonces, por lógica, ustedes no se pueden quedar pegados con que alguien no les manda la información. Como decía mi compañero, tienen que empezar a hinchar. Porque, por ejemplo, para mi caso, ellos querían que yo hiciera ese software para buscar información de los distintos trabajadores en base a un sinnúmero de filtros y en base a eso podían tomar decisiones de a quién subo de cargo, a quién bajo de cargo, a quién puedo cambiar de sucursal a otra, quién está ejerciendo el cargo que debe y quién no. Entonces, en el fondo era algo que ellos me habían pedido para poder simplificarles la pega a ellos. Y si ellos se demoraban en mandarme la información, yo no les iba a poder entregar algo bueno. Por eso les digo, la pega de ser carete es de ustedes porque ustedes van a cumplir con entregarles algo y ellos no se pueden sentir así como que no sé, estoy perdiendo el tiempo buscando esta información porque es información que la van a ocupar ellos mismos. ¿Ya? Siéntanse que si van a hacer una práctica, siéntanse primero capaces de hacerla. Si de primera no van a entender algo, pero lo van a aprender en un par de semanas. Y segundo, siéntanse que están metidos dentro, que están trabajando ya dentro y que llevan una infinidad de tiempo, que no son desconocidos dentro de la empresa, sino que son personas que ya están haciendo algo por ellos. Porque si ustedes se sienten desconocidos de la empresa, van a ir con miedo de disculpe, ¿me puede mandar esta cosa por favor? Y eso no les sirve.
Porque tienen que tener un poquito más de ¿Carácter? de carácter para poder pararse en una empresa, si no después los van a tener como para sacar las fotos. Claro, no, y por ejemplo respecto a eso, la de sacar los protocolos, también tienen que exigir, o sea, no sé si exigir, pero por ejemplo si ustedes van a hacer una práctica como ingeniero civil informático o futuro ingeniero civil informático, tienen que trabajar en eso. La idea es que no los manden precisamente a hacer el café ni a sacar fotocopias, y de repente pasa. De repente pasa que de repente están en la empresa y, por ejemplo, a mí al principio me pasó algo no relacionado con eso, pero mi tutor estaba de vacaciones, iba a llegar y llegaba después, y mientras me dieron tareas que iban saliendo como de repente. Una sí tuvo que ver con informática, que fue hacer unas cuestiones en Excel, que tenía que automatizar el cálculo de los bonos que le dan a los trabajadores. Y eso lo tenía que hacer en Excel y usando Visual Basic. Ya eso fue programar, o sea, igual ya similar. Pero lo otro que me mandaron a hacer, que eso no tenía nada que ver con informática y que lo hice porque si no lo hacía iba a estar haciendo nada, tenía que ver el estatus de unos sensores. Así como, por ejemplo, Choco decía, por ejemplo, en Codelco igual hay hartas correas, hay hartas cosas y hay hartos sensores, y eso también se monitorea con el sistema PI. Por ejemplo, las temperaturas de las calderas y todas esas cuestiones. Y la idea es que ustedes, con la persona que esté a cargo de ustedes le digan que quieren hacer cosas relacionadas con su carrera. Y si les mandan a hacer otra cosa, ya tal vez háganlo, pero más o menos tengan presente de cuánto tiempo les va a tomar hacer esa tarea, porque si les toma todo el tiempo de su práctica, acá después no se la van a aceptar. No sé si ahí sale, pero tengo el reglamento de la malla, pero ustedes después cuando hagan su práctica, en la nueva malla ustedes tienen que entregar un informe. Y ese informe les pregunta qué hicieron, y los profesores después evalúan si esas actividades que ustedes realizaron realmente son aptas para aprobar la práctica o no. Entonces tampoco lleguen tan sumisos como para ya lo que me manden a hacer lo voy a hacer. No, ¿cachai? Que ustedes también les sirven, ustedes también le exigen. Si bien les hacen un favor en la inserción al medio laboral, como dice el ustedes también están haciendo un favor a ellos. Y también ustedes tienen que cumplir con el deber acá en la universidad, pues, de hacer algo que esté relacionado con su vida. Ya. No, pero eso, o sea, para que no vean nada. Ya que las empresas grandes tienen... Las empresas grandes tienen, por un tema de responsabilidad social, todos los años incluir a X cantidad de gente para que hagan prácticas profesionales dentro de la empresa. Codelco, CBC, Arauco, tienen como... todos los años lo hacen, es parte de su política, empresa. Entonces, ¿qué pasa? Llega un estudiante para hacer práctica y le asignan a X personas como tutor. Entonces muchas veces el tutor no está ni ahí contigo. O sea, no fue mi caso porque yo iba a un proyecto en particular, pero sí otra gente que iba a hacer práctica me contaba que le pasaba eso. El tipo no estaba ni ahí, entonces le tenía que andar así, buscándolo, viéndole cosas. Y uno, el labor de uno, exigir que, o sea, un mínimo respeto, pues, no es broma. Entonces, hay que hacer que se cumpla lo que fueron a hacer. Uno cuando va a hacer práctica te dicen más o menos lo que hay que hacer y hacer que se cumpla. Si no se cumple con tu tutor te asigna las tareas correspondientes, entonces tienes que hablar con el jefe. Sí, eso es otra cuestión. Porque como dice Chastel, ellos no te están haciendo un favor a ti. O sea, y un poco a ellos, es una cosa, tú eres un trabajador más, que va a hacer cierta pega que obviamente no tiene estas responsabilidades como la puede tener una persona que está contratada, pero sí es algo que a ellos les va a servir, o sea, lo contratan porque sí, no. Si pasáis una lista, como por el correo. Ya. Bueno, ya yo voy a contar algo de lo que hice. Claro, como dice el Tuco, apartado por el principio. Cuando estaba con ustedes, como la gran mayoría que no ha hecho práctica, también pues, estaba súper urgido. Porque empezó a pasar el tiempo, aparte que en el semestre pasado, esta cuestión de las marchas,
estaba cachando que iba a tener clases en enero y que la mayoría de nosotros pronostica la práctica va a ser en enero y febrero. Entonces eso igual tienen que tener ojo, calcular más o menos o saber el hecho de que no van a tener vacaciones. Tal vez que se van a tener que restar más temprano. Yo por ejemplo entraba a las 6 de la noche, entraba a las 6 y salía a las 5 de la tarde. Y no me daban la comida, tenía que cocinar. Entonces realmente me levantaba como a las 5. Me pasaban a buscar a las 6 y entraba a la pega a las 7. Que en viajar me duraba 1 hora. Entonces tiene que agachar esa cuestión de los horarios igual, más que cosas técnicas, ya ser un poco más maduro. Tenés que cumplir, no puta, si saliste a carretear el otro día, igual, tenés que llegar con no voy, ¿cachai? Entonces ser responsable y en el sentido de que igual ustedes son alumnos de la U de Conce, ¿cachai? O sea, si nosotros, por ejemplo, hicimos un buen trabajo, probablemente después van a llegar las mismas ofertas, las mismas empresas pidiendo alumnos de la Universidad de Concepción, informático obviamente, porque les quedó gustando el cabro anterior, porque hizo una buena pega, fue responsable. Bueno, fue responsable, entonces es la idea, ustedes tienen, cuando hagan práctica, igual tienen, no sé si mochila, pero ustedes pueden dejar bien puesto el nombre de la U para que sus compañeros que vienen más abajo tengan oportunidades. Y la voy a conceptar. Está bien catalogada. O sea, de hecho, ¿quién no me acuerdo quién me contó? Que, a ver, no, el Luis Bustamante, otro compañero, que también hizo práctica en el Codelco, y ahí llegaron 3 informáticos. Él era de la U de Conce y otros 2 que eran de otras universidades. Y resulta que las tareas que les dieron a los otros chicos que eran de otras universidades eran tareas bastante más simples, por no decir cancha. Y claro, y por los dos lados, o Era complicado. era complicado. Igual teníamos para 2 días, 3 días aprender a hacer eso. No, pero por eso, entonces, a ustedes igual les van a dar tareas, o sea, deberían darle tareas más o menos un poco más complejas. Y tienen que responder, ¿cachai? Igual al principio tenía como miedo, puta, a lo mejor no sé tanto, pero se aprende, si ellos no esperan que ustedes sepan todo. Entonces, mientras sepan aprender, y ojalá rápido, están listos, en primero, en segundo, en tercero, en el año que sea. En tercero, más o menos ya uno cacha base de datos, en segundo, sabéis programar. Entonces, si tienen ganas, pónganle nomás, empiezan a buscar antes. Yo mandé correo a todos lados, en Tel, Movistar, páginas, en todos lados. Al final igual que por pituto. Pero, ¿por qué fue? Porque las entrevistas, me llamaron a harta entrevista en Santiago. KR Consulting, que fue la empresa donde hizo el Ángel, me llamaron de Movistar también, pero me llamaron súper tarde, me llamaron a ver como a principio de enero, una cosa así, porque en enero ya necesitaban gente, pues yo en enero estaba en clase, y en Codelco me aceptaban empezar la práctica en febrero y marzo, entonces, y como tenía el pituto ya estaba cansado, oye. Generalmente las empresas empiezan a aceptar practicantes de septiembre hasta noviembre, porque los periodos de práctica generalmente son entre enero y febrero, entonces eso hay que tenerlo en consideración. Que a última hora es más difícil siempre, todo preparado es más fácil. Después les voy a anotar la página del foro por si no la tienen, pero sí, yo por ejemplo vi hartas ofertas de trabajo. Por ejemplo, ya se necesita ingeniero civil informático con 2 años de experiencia. Y yo igual mandaba correo, pues bueno, necesitan un alumno que haga práctica. Y de repente me decían, sí, entonces tienen que ser en ese sentido más amigos, buscar. Si no necesitan, tratar, no sé si de generarles la necesidad de que... Pero claro, o sea, ser... bueno, no se me da la palabra, pero buscar por todos lados y donde no hay, o sea, si de repente tienen una cuestión de contactos, por ejemplo, y ahí también, contáctenos, el típico en la página que dice contáctenos, y ahí también, soy un alumno que dice hacer práctica. Yo antes estuve hablando con unos compañeros con la profe Andrea y me están haciendo un foro
que tiene relación con memoria de título, van a dejar información de práctica, información de garantía, todo. Va a ser como súper general y dijo que dentro de los próximos días iban a mandar algún mail, iban a dejar la información del foro para que pudieran acceder los que estuvieran buscando práctica. Eso es como lo más urgente en este momento, porque creo que el profe López mandó un mail que desde ya empezar a movernos con el tema de las prácticas. Pero ese foro que estamos hablando delante es el mismo que están hablando ellos, creo que no me equivoco. Sí. Porque el profe López Colorado nosotros nos mandó un correo y era el mismo foro que está hablando. Sí, pero ¿sabéis que, por ejemplo, nosotros el semestre pasado teníamos hartos compañeros que no sabían de la existencia de ese foro, no tenían ni idea de que existiera, ¿cachai? Y las ofertas de trabajo, de práctica, de memoria, son bastante recientes. O sea, no es la Carolina Rocha, la secretaria, sube peticiones constantemente. Entonces, como decía tú, más o menos en septiembre, yo creo que ya es una buena fecha para empezar a buscar. Hay harta, por ejemplo, los que les guste la minería, irse para el norte, casi todos abren más o menos en septiembre lo que es Codelco, PHP, Vinton, abren los procesos como en septiembre más o menos. Entonces vayan arreglando el ridículum, le digo yo, vayan haciéndolo, mononándolo, si han trabajado antes, pongan todo lo que... También tengo unas diapositivas de cómo hacer el currículum. Entonces, para no bombardear con tanta información, para que se vea lo preciso, también se los puedo anotar, o sea, mandar ahora, a los que se quieran. Pero vayan preocupándose más o menos de eso, porque de cómo, por ejemplo, cómo enfrentar una entrevista. A mí, por ejemplo, yo fui a una entrevista a Arauco. De ahí también me salió posibilidad de práctica. Y ahí nos hicieron resolver el problema de Einstein, no sé si lo ubican. ¿Tú lo cachas, no? ¿Te acuerdas? Es como... Palma Einstein. Era como... ¿De las casas? De las casas. ¿Cómo era? ¿Cómo entre las mascotas? ¿Ah? Sí, que salió una casa, de que era alemán, de que todo, y así. Ese problema. No sé, o sea, fuimos, ¿cuánto éramos? Bueno, hay ingenieros civiles, industriales, de todo. Y nos sentaron en una mesa, si están juntos ahora, ya ustedes cuatro, ya, problema. Y no sé cuál será la idea, yo creo que es para ver si puedes trabajar en equipo, no tengo idea. Pero tuvimos que resolver ese problema. Y después pasaron por cada uno preguntando de qué cosa que nos presentemos, qué hacíamos, dónde vivíamos y todas esas cosas. Entonces también vayan como preparándose, yo creo que por ejemplo sería un buen ejercicio el problema de Einstein. Pero más o menos eso es lo que preguntan en una entrevista, ahora en una entrevista más acá personal. No, yo no tuve una entrevista, no sé si alguien tuvo una entrevista, más o menos dar, por ejemplo, no estar leseando con las manos, estarse moviendo, mirar a los ojos, cosas así. Lo que dijiste del trabajo en equipo, que difícilmente uno va a quedar trabajando solo en su escritorio todo el día. O sea, lo más probable es que trabajar con un equipo de trabajo, generalmente de 3 o 4 personas, en donde muchas veces yo recuerdo haber visto estos ramos de gestión que uno tiene como mula, pero mucho de lo que dicen ahí, o sea, sirve. Yo encontré muy bueno, que a mí me servía. Si bien la teoría no es lo mismo que la práctica, pero sí vale la pena de repente echar un vistazo a lo que le están diciendo los ramos de gestión. Quizás no aplicarlo de memoria, entonces no está cuadrado el tema humano, pero realmente el tema de las interacciones con las demás personas es súper importante. Y a la larga, sus jefes, eso lo van a ver, y te van a ver como un potencial jefe a futuro, pues te pueden ascender, y si no, son habilidades súper importantes, porque las cosas técnicas cualquiera puede aprender, pero las habilidades interpersonales no son tan fáciles. Yo tengo una pregunta, ¿qué tan importante es el currículum? Porque hay mucha gente que llega a las prácticas sin tener ninguna experiencia laboral en el tema informático, ¿verdad? Entonces, ¿ellos se fijan en eso? Mira, yo por lo que vi en Recursos Humanos en Codelco, cuando me tuve que presentar, sí los almacenan. Ahora, hace poco también hubo una charla de
mencionar algo de unas correas transportadoras, no me acuerdo, los TTM, una empresa. Ya también hablé con el tipo de recursos humanos y lo que me decía es que ellos almacenaban, tú en el currículum pones tu disponibilidad. Entonces, por ejemplo, si tú pones ya en agosto, ellos ¿qué hacen? Como que ordenan los currículum por fecha. ¿Cachai? Entonces cuando ellos necesiten gente, por ejemplo, ya no sé, pues imagínate, ahora estamos en julio, entonces ellos tienen una carpeta en julio y todas las personas que tienen disponibilidad en julio. ¿Cachai? Pero por ejemplo, si ellos necesitan contactarte, es tu currículum el que está. O igual depende de la empresa, no tengo idea si todos los departamentos de recursos humanos funcionan igual, ¿cachai? Pero por lo menos el tipo de TTM me dijo que así trabajaban ellos. En Codelco igual vi hartos currículum en carpetas, ¿cachai? No sé cuál será si lo ordenan por disponibilidad, no tengo idea. Pero sí. Yo por ejemplo, después de que hice práctica, ellos también te evalúan. Mi tutora en este caso me evaluó y eso también lo almacenan como para después llamar, en caso de que necesiten. De hecho, igual me llamaron para hacer la memoria, pero en Santiago. Pero no resultó la oportunidad. Pero no, sí, para contactarte, sí, yo creo que es importante porque por lo menos esas dos empresas yo lo vi. O sea, una me lo contaron y otra no vi. Así que no, yo creo que es importante el currículum. Respecto a... No sé si yo lo entendí mal o no, pero la pregunta iba por el otro lado. Claro, por el lado de... Tú lo estás tomando como caso, si guardaban el currículum o no, si servía. El que lo que preguntó era si es que el tener la información de que tú has hecho algo, ¿cachai? como experiencia laboral. O sea, como que yo puse que he trabajado en DTI. Tener cosas así, ¿eso te sirven o no? O sea, que no sé si... Es que como que tendría que preguntarse a alguien que evalúa, ¿no? Pero... Sí, yo siempre sabía que sí. Hay pautas que te dicen que te dan como una directriz, pautas así. Si bien, por lo que yo he leído, a nosotros como ingenieros informáticos no nos sirve poner que hemos volanteado por fin de semana. Ese tipo de cosas no tiene sentido. Por ejemplo, que hay trabajado de TI, sí, es importante, que he sido ayudante, esas cosas sí existen, porque significa que tú tenés plus frente al resto que no lo has hecho. Que tiene que ver con el área. Ese tipo de cosas vale la pena ponerlo. Ya, vamos a hacer un break para que nos sirvamos alguna cosita. Pásalo. Para empezar el video. Me tengo que ir y no me quiero ir. No, no te vayas a ir, ¿qué onda aquí? ¿No estás en la oficina? Me voy a hacer clase, weón. Ya ando. Te entendí todo. Voy a ¿A qué hora tú no lo paras? comer primero después de clases. ¿Cómo lo ¿Qué paráis? preguntáis?